Placer, hermanos, estar con ustedes, entre ustedes, a través de la oración por ustedes. Gracias por recibirnos en donde estén. Nos agrada que nos lleven hasta donde estén. Si van viajando, si están en casa, en fin, donde ustedes nos lleven, allí estaremos. Para bendición de cada uno de todos, porque pues el que comparte, pues dicen que recibe la mejor parte. Así que tratamos de compartir esto que el Señor nos ha extendido en su misericordia, en medio de la bendición que nos ha dado, porque pues también lo recibimos de alguna forma y pues, ya con el tiempo y lo que el Espíritu de Dios da, ¿verdad? Se va elaborando y pues en este sentido, pues cada predicador, el Señor lo lleva a poner su sazón, ¿verdad? Y espero que el sazón de la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, sea agradable a su cuerpo espiritual y que a través de su boca lo gusten, lo degusten y les haga provecho. La boca es una maravilla, así como todos los órganos. Entonces tenemos los labios en la boca, tenemos la dentadura, que es tan importante, la lengua y el paladar. Y bajo estas cuatro partes en la boca podemos comer, podemos hablar, podemos besar, acariciar a los seres queridos y a darles el beso del perdón como el Señor siempre nos lo da. Gracias por su palabra, porque cuando viene la palabra de Dios, Él nos besa. Y cuando nos besa, pues nos está perdonando. El beso significa perdón. Y en esta noche, hermanos queridos, pues vamos a tener una gran lección, porque pues sale de aquí, de la palabra de Dios. Así que en esta noche voy a tomar aquí en el libro de Génesis, pues a partir del verso 1, ya la tengo aquí listo. Y voy a hablar en esta noche acerca de la unidad del fuego. Dice así: después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que pues no tengo hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno llamado Eliezer? Y dijo más: Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero, uno nacido en mi casa. Se refería al mayordomo. Y luego la palabra del Señor dijo, ¿verdad? No te heredará este, o sea, el mayordomo, el siervo, sino el que saldrá de tus entrañas. Será el que te herede. Y dice que le sacó fuera y dijo: mira ahora a los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente o tus descendientes. Y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Y díjole: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo: apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Tomó él entonces todas estas cosas, las partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, pero no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos,
y Abraham no los perdía de vista. Pero resulta que ya cayendo el sol, le vino el sueño a Abraham, y aquí que el pavor vino de una grande oscuridad, cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirán a los de ahí y serán por ellos afligidos 400 años. Pero en la cuarta generación, también a la gente quien servirán juzgaré yo, y después saldrán de ahí con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, hermanos queridos, pues en esta noche pidamos la bendición del Señor. Señor, que esta palabra que acabamos de leer sea de bendición para todos, quieras bendecirnos, como lo tienes prometido en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí dentro de esto que Dios le pidió a Abraham que hiciera, encontramos un altar en donde se ponen diferentes tipos de animalitos, y esto fue en relación, según el contexto, de la herencia que Dios le tenía que dar a Abraham. Y la herencia pues era gente salvada, gente redimida de todo el mundo, de toda la tierra. Y en relación a eso, le iba a dar un hijo. Ya Abraham era grande en edad, y yo creo que más bien pensaba en su muerte. Y estaba apurado, porque es como si le dijera a Dios, Señor, ya me voy a morir pronto, y pues ¿a quién le voy a dar herencia? Y tú has prometido que va a haber herencia de bendición a través de las generaciones, y pues no veo claro. Y en un sentido se estaba quejando. Como muchas veces nosotros nos quejamos al no comprender el plan de Dios y no saber esperar. Y ya entonces pues le dice Abraham al Señor, mira, pues el único al que le voy a heredar o que le puedo heredar es a este fiel servidor, que ha sido fiel, ha estado todo el tiempo conmigo desde que tal vez era niño, y pues no tengo a quien darle más que a él. Y ya entonces viene la respuesta del Señor. Pero aquí hay un aspecto de queja, como de reclamo, como que le está reclamando al Señor. En las palabras en original, ese es el sentido, ese es el sentir, le está reclamando. Se puede decir que está enojado. Y dice que vino palabra de Dios, verso 4, dice, vino palabra de Dios. Y le dice, tu heredero no va a ser ese. Tu heredero no va a ser ese. De ti va a salir, de tus entrañas va a salir el hijo que te herede. Y entonces pues él dice que le sacó fuera y le enseñó, mira ahora los cielos, y lo hace ver las estrellas. A ver, cuéntalas. A ver, cuéntalas. Si las puedes contar, dice, cuéntalas. Pues dice, así va a ser tu simiente. Así va a ser tus herederos. Y aquí el Señor se estaba refiriendo a toda la gente que va a ser bendecida por Dios.
a toda la gente que va a encontrar de Dios como su Salvador. Y miren qué bendición. Cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Pues ¿quién las puede contar? Si una sola galaxia tiene millones, una sola galaxia. ¿Se imaginan todo el universo? Y ya entonces le confirman, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la herencia de la tierra. A propósito de herencia, ¿no? Pues yo te prometo esta tierra donde tú estás, para empezar. Y entonces dice que respondió Abraham y dijo, ¿en qué conoceré que tú me vas a dar esta herencia? Y entonces ya Dios le da instrucciones muy específicas. Y le dice, mira, verso 9, apártame una becerra de 3 años. Apártame una cabra de 3 años. Un carnero de 3 años. Una tórtola y también un palomino. Y dice que entonces, tomó todas estas cosas, las partió por la mitad, las abrió, excepto las aves, y puso cada mitad una enfrente de otra, pero las aves no las partió, nada más las sacrificó, derramando la sangre. Y luego ya pues Dios le confirma la promesa, verso 13, y en el 16 le dice el tiempo que tenía que pasar antes de que Dios le diera la tierra, y se la dio a los descendientes de Abraham. Abraham ya no lo vio, pero ya Abraham estaba en la tierra prometida, caminó por la tierra prometida. Después tuvieron que salir de ahí para irse a Egipto, donde Dios tenía que completar la lección. Y precisamente este sacrificio que hay aquí de los animales, el palomino, por ejemplo, el carnero, la becerra, la cabra, la tórtola, todos esos representaban significados proféticos para las generaciones que iban a venir. Pero aquí quiero remarcar, entre las muchas cosas que hay, la característica de una unidad en el fuego. En este caso, en el versículo 17, dice, y sucedió que cuando ya se estaba metiendo el sol y vino la oscuridad, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales. Ahora, como era fuego del cielo, este fuego no lo encendió Abraham. Lo que Abraham hizo fue lo que tenía a su mano, animales naturales que representan el sacrificio y la provisión de Cristo. Cada animalito tiene su significado, por supuesto. Cada animalito era diferente de otro animalito. Pero todos los animalitos representan el sacrificio de Cristo y el poder que tiene para multiplicar. Porque aquí habla de la multitud de estrellas. Y esta multitud de estrellas se refiere a toda la gente que desde los primeros tiempos, desde Adán, a través de todas las generaciones y generaciones y generaciones, aproximadamente 6,000 y tantos años, desde Adán hasta nuestra vida. Algunos hablan del hombre prehistórico, pero esa es otra historia, porque sí hay una prehistoria antes de Adán. No es el tema, pero antes de Adán hubo habitantes en la tierra. Y
Por eso dice ahí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada. Y vacía. ¿Qué pasó? Dios no iba a hacer nada en desorden, ni en vaciedad. Entonces pasó algo muy fuerte, que la Biblia nos da así como botoncitos de luz, uno aquí, otro allá. Y nos hace entender que hubo otros habitantes. Bueno, pero aquí, en este caso, ¿verdad? Abraham pues toma los animales, los sacrifica, derrama la sangre y los pone en un altar. Y en ese altar Dios estaba representando la provisión que Él iba a dar para que toda la gente que va aceptando y creyendo en el Señor y que forma parte de la Iglesia Universal de Cristo pueda tener la provisión para mantenerse con la promesa de la vida, aún en las peores circunstancias, aún en las peores situaciones. Dios es capaz de la muerte levantar la vida, del caos el orden, de la oscuridad la luz, de toda la mixtura, revoltura, la separación para cada cosa, la organización para cada cosa. Entonces, entre estos animales, el primero que le menciona es la becerra. La becerra representa para los creyentes y los que han de creer una utilidad de fuerza activa. Y los que hemos llegado aquí ya al conocimiento de Dios, Dios nos ha dado una fuerza para ser activos, para servir, para ayudar, para extender la mano. La becerra es un aspecto femenino. Y este aspecto femenino también nos habla de ser obediente, así como Dios ha establecido el matrimonio, ¿verdad? Y en el matrimonio, no que uno sea mayor que otro ni menor, pero cada quien en su rol tiene una importancia máxima. La misma palabra viene como en forma femenina y la misma palabra viene como en forma masculina. Por ejemplo, la palabra de autoridad representa al varón. Y la palabra de obediencia y sujeción representa a la mujer. Y Dios tiene en su palabra ese doble aspecto. Entonces aquí por eso es que menciona una becerra. Una becerra apta para procrear y extenderse, ¿verdad? Pero es la utilidad activa, llena de fuerza, llena de vigor, que el Señor nos da desde el momento en que creemos en Él. Esto lo dio Dios para la iglesia, para los que van uniéndose en esta alabanza. Ahí en el Apocalipsis, por ahí está una alabanza donde nos habla de millones y millones que no se podían contar y que alababan al Señor. Aquí en el capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos,
y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Pero aquí es una multitud, dice, de lenguas, de gente que estaban en la presencia del Cordero. Es una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y aquí el Señor le dice a Abraham, a ver, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y nosotros, por la promesa que Dios le dio a Abraham, Abraham recibió el Evangelio. La Biblia nos dice que Abraham fue evangelizado. La Biblia nos dice que Abraham fue evangelizado. Y de ahí viene esa palabra de evangelización, porque el plan de Dios era que los judíos fueran los misioneros del mundo, como nación. La nación no quiso, pero Dios de la nación escogió a 12, falló uno, pero lo suplió después, escogió a 12. Y con esos 12, el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Y llegó a nosotros. Y Dios está cumpliendo su promesa, su palabra. Lo que le dijo Dios a Abraham, a ver, cuenta las estrellas. Así que este animal representa la utilidad activa que hoy como creyentes tenemos en la iglesia, donde hay multitudes y alabamos y cantamos y damos gloria y damos gracias por la salvación que Él nos ha extendido a través de Cristo, ¿verdad? Y luego habla de una cabra. La cabra nos habla de resistencia y capacidad para trepar sin caerse, para subir peñas casi lisas. Y también nos habla de la capacidad para bajar a profundidades y no se resbala. Las cabras orientales eran así, muy capaz para plantar su pata y no resbalarse. Y esto nos habla de la resistencia y capacidad para caminar con firmeza. Si son lugares altos, pues que no se nos suba el orgullo espiritual. Y si son lugares profundos, que no nos espantemos. Que seamos firmes en la fe. Y el tercer animal que menciona aquí, un carnero. Un carnero, el cual nos habla de liderazgo, porque en los rebaños del oriente, al que ponían por delante los pastores era un carnero. Era el que guiaba todo el rebaño de ovejas, de chivitos, de cabritas chiquitas, de corderitos. Entonces el carnero era el líder. Entonces el carnero nos habla del poder del liderazgo. Hay líderes en la iglesia. Dios ha puesto un equipo de líderes que son apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, doctores o maestros, como dice otra versión. Y con este equipo de líderes que van por delante del rebaño, ¿verdad? Enseñan, predican, oran, piden, ruegan, lloran, aconsejan, pastorean. Este es el equipo y está representado aquí por el carnero. Poder de liderazgo. Y esto Dios lo dio para todos los que van creyendo. Es la provisión de sangre. Por ejemplo, la sangre de cada uno de estos animalitos nos da el aspecto que se necesita para estar en la iglesia. Porque muchos se apartan, se separan, porque no usan
esto que ya el Señor proveyó. Porque aquí, la primera iglesia que Dios tuvo a través de, en el Antiguo Testamento, fue el pueblo de Israel. La Biblia le llama congregación. Y la palabra congregación quiere decir iglesia. Y luego menciona aquí a la tórtola. La característica de una tórtola es que es un animal muy, muy pacífico, muy suave, muy tierno. Y otra de las características es que tiene poder de volar alto, aunque no es un águila, pero tiene el poder de volar alto. No es un águila, pero se remonta, vuela alto, siendo un animal tan sencillo. No es un águila, pero nos habla de las alturas de la humildad, porque la humildad tiene profundidades, pero también tiene alturas. Y este animalito nos habla del poder de la humildad en las alturas. La Biblia dice así: el que se humillare será exaltado. Y el que se exaltare con su carne, ¿verdad?, con sus aspectos malos, será humillado. Y todo esto es una provisión porque cada animalito fue sacrificado y se derramó sangre. Entonces la sangre de Cristo reúne estos aspectos para nosotros como creyentes. Y luego menciona al palomino. El palomino en este caso es muy parecido a la tórtola, pero el palomino en este caso representa, muchas de las palomas eran usadas para mensajes. Entonces les ponían aquí en el piquito un mensaje y cuando no había cable ni internet, pues imagina, mandaban a las palomitas mensajeras y llegaban, abrían su piquito, por ahí llevaban el mensaje. Entonces esto nos habla del poder de comunicar la palabra de Dios. Fácil. ¿Qué nos da esto? Pues el poder de la sangre de Jesús. Ahora, quiero enfocar todo esto en esto. La unidad, dije que este tema era la unidad del fuego. Ese es el tema. La unidad del fuego. Aquí en el verso 17 dice: y sucedió que ya metiéndose el sol y ya siendo oscuro, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales que estaban sacrificados. Entonces quiero hacer hincapié en que estos animales diferentes fueron unidos por el fuego. El fuego, al abrazarlos y consumirlos, ya no importó que era carnero, o que era becerra, o que era cabra, o que era tórtola, o que era paloma o palomo. Ya no importó, porque el fuego los unió. Y creo que en la iglesia no tenemos que estarnos fijando ni criticando, ni separando, ni mordiéndonos unos a otros. Porque hay un fuego santo que nos toca. Y cuando nos toca, como tocó estos sacrificios, carnero, becerra, cabra, tórtola, paloma o palomino, todos se unieron y se convirtieron en fuego. Y esta es la unidad de la más grande bendición que nosotros podemos tener. Porque el fuego une. El fuego une. Y esta antorcha que alumbraba también es la luz
que iluminaba la sangre derramada. Iluminaba la sangre derramada en ese lugar. Y la sangre nos habla de la misericordia del Señor. Y es esta sangre la que detiene el juicio. Esta sangre de Cristo detiene el juicio que merecemos. ¿Y saben? La antorcha, cuando ya estaba prendida y que abrazó, pues abrazó a cada uno de estos animales y los iba consumiendo. Entonces este fuego de antorcha, y ya estaba abrazando todo esto, que se convirtió todo esto en fuego, estaba quemando la sangre sólida y la sangre líquida. ¿Qué es sangre sólida? La carne, el cuerpo, los huesos. Esa es sangre sólida. ¿Qué es sangre líquida? El fluido que corre por nuestras venas. Estamos compuestos de dos tipos o dos aspectos en la sangre. La sangre sólida y la sangre líquida. Pero a través del fuego, ¿verdad? Ahí estaba la sangre piel. Ahí estaba la sangre músculo. Ahí estaba la sangre células. Ahí estaba la sangre tendones. Ahí estaba la sangre huesos. Ahí estaba la sangre miembros. Ahí estaba la sangre órganos. Todo esto convertido en fuego, fuego que daba luz. Y muchas veces nos sentimos mal y no queremos venir a la reunión cristiana y casi decidimos ya no ser cristianos, pero nos olvidamos que en la reunión el fuego del Espíritu Santo, cuando cae, nos convierte en uno y cobramos nueva fuerza y nos convertimos en un sacrificio y somos alumbrados, porque esto se elevaba hasta la presencia de Dios en forma de humo santo. Llegaba hasta el trono de la misericordia y de la gracia de Dios. Y pues dice aquí también, ¿verdad?, que un tipo de aves merodeaban el asunto ahí, todo el altar. Y si llegaron a donde estaba la sangre, entonces, ¿qué tipo de aves eran? No eran aves domésticas, por decirlo así. Eran aves salvajes, como el buitre, como el quebrantahuesos, diríamos nosotros aquí en México, como el sopilote. Aves carnívoras, aves que iban a devorar, porque les llegó el olor de la carne fresca. Entonces llegaron para devorar, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos atacan como cristianos. Ese tipo de aves pensamiento, porque vuelan. Los pensamientos vuelan, ¿verdad? Ahorita estamos pensando una cosa ya al rato. Y como que vuela nos transportamos por todo el mundo. Pensamos lo que queremos, pensamos de quién queremos, pensamos como queremos y son como aves. Y luego vienen y nos hacen pensar, ¿y seré hijo de Dios? ¿Y Dios me tendrá en cuenta? Yo creo que no. Y ya llegó el ave inmunda. Eran aves prohibidas, ¿verdad? Por un lado necesarias porque se comían la carroña, pero esto no era carroña, esto era un sacrificio. Llegaron al sacrificio, al altar de Dios. Y llegan a nuestra vida que ya somos de Dios, o llegan a la iglesia, ¿verdad? Y meten pensamientos y causan divisiones.
y pensaba, ay, ese hermano me cae bien mal, y qué ridículo se ve, o qué ridícula se ve, ay, sí, muy presumida, y entonces ya dejamos que el ave de carroña, ¿verdad? Las aves de carroña vengan y destruyan. Pero vean, aquí quien cuidaba el altar era Abraham, ¿verdad? Versículo 11 dice, y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y Abraham les echaba el ojo. Pero hizo lo que pudo, no pudo hacerlo todo. Pero cuando ya no pudo él hacer lo que tenía que hacer, entonces Dios enciende el fuego. Dios cuando encendió el fuego, pues las aves de rapiña tuvieron que irse, porque el fuego de Dios encendido hace huir toda esta clase de pensamientos, sentimientos y emociones y acciones que nos destruyen, que nos aniquilan. ¿Cuánta gente no está aquí en la iglesia por pensamientos que alguien le metió? No, pues fíjate que acá y que allá y que el pastor y que... Y hermanos, cuando nos damos cuenta ya no tenemos ganas de estar en la casa de Dios. Ya no tiene caso. ¿Qué pasó ahí? Vinieron las aves de rapiña, pensamientos sucios, ¿verdad? Ah, ¿qué no sabes esto? A veces el teléfono o el internet se usa para, válgase la expresión, chismes, argüendes, cosas que ni nos constan, levantar falsos. ¿Sabías esto? ¿Sabías que aquello, que el hermano fulano, que el hermano sultano? Y ya al ratito nuestra mente está sin nada, cuando Dios ha dado una provisión. Nos sentimos mal porque nos falta algo de aquí. Ya vinieron las aves, ya se llevaron un pedazo de carnero y vienen y se llevan un pedazo de carne de becerra, de cabra, de tórtola, de palomino. Ya nos destruyeron. ¿Quiénes? Las aves de rapiña. Cada ave de rapiña tiene su significado espiritual, del cual pues no nos da tiempo de hablar, pero cada ave de rapiña. Ahí en Levítico menciona muchas clases de aves de rapiña. Y Dios dijo, esas aves no vas a comer, de la carne de esas aves no vas a comer. Pues nosotros comemos que el pollito, ¿verdad? Que el patito, que otro tipo de aves, que la codorniz, que hay muchos tipos de aves comestibles. Pero había aves prohibidas porque eran aves de rapiña. Comían la muerte. Y muchos pues están desanimados, están desalentados, ya no vienen quejándose. Cuando deben venir a alabar a Dios, fortalecerse, entrar en el fuego y todos los pensamientos aves que tenemos van a irse, o se achicharran ahí. Pero si le quieres dar nido a las aves que vengan a tu pensamiento, miren, dice un pensamiento por ahí, que no podemos evitar que las aves de los pensamientos malos vuelen, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza. Y algunos hermanitos tienen nidadas ahí. Ya no se pueden ni peinar porque están llenos de nidos. Nidos de pensamientos, de cosas que los han apartado, los han desanimado. Entra la murmuración, la queja. Ay, pobrecito de mí, me dicen, no me hacen caso. Pues el pastor ni es pastor, el pastor nada más es maestro, pero no es pastor. Pues si no fuera así, entonces pues no daríamos consejería, no daríamos... Miren, cuando viene la palabra, ustedes mismos ahorita están siendo pastoreados por la palabra. No me digan que... Bueno, ojalá que el pastor tuviera mucho tiempo para levantar misiones y que la gente, a través de lo que va recibiendo de la palabra misma los pastoree.
Porque a mí me han dicho muchas veces, ay hermano, yo tenía dudas, tenía incertidumbres, no sabía qué hacer, pero ahorita con la palabra ya fue pastoreada. O cuando alguien solicita que el pastor me puede recibir, sí, cómo no. Empleamos el tiempo. Tengo este problema, tengo esta situación. Y viene la consejería. ¿Qué es eso? Pues es pastoreo. Ahora, si el pastoreo lo sitúan solamente en una sola cosa, pues ahí está un ave de carroña que les está haciendo torcer. Cuando sean cosas doctrinales, hermanos, pregúntenle al pastor. No se queden con la duda. Porque luego a veces hay hermanitos que esparcen doctrina y no saben ni lo que dicen y afectan. Cuidado con eso. Pero ¿qué fue lo que los unió aquí? El fuego. El fuego hizo una unidad. Y a la vez el fuego dio luz. Y a la vez el fuego, pues ha de haber quemado a las aves. Porque era fuego de Dios, imagínense. Fuego del cielo, no hombre. Pues, si los fuegos de aquí, naturales, no los pueden apagar. Tremendo el fuego, ¿eh? Cuando ya el fuego agarra fuerza, ¿quién lo apaga? Mejor correr. Fuego de Dios. Tuvieron que huir las aves de rapiña. Pero gracias a Dios por este fuego que une. Métase al fuego del Espíritu en la congregación a donde vaya. Y va a ver cómo el altar de su mente y su corazón recibirá la herencia de la vida de multitudes, porque el Señor le dijo, tu descendencia será tan grande como las estrellas. Dios comparó la descendencia de Abraham con la arena de la mar. En este caso se refiere a los judíos, pero cuando se refirió a las estrellas se refería a todo el pueblo gentil, a los que no somos judíos, pero habíamos de creer. Pues hermano querido, que se quede esta joya en tu corazón. Dios te bendiga. Dios te multiplique. Y Dios nos levante a todos en el Espíritu. Y que cada uno de esos sea un altar de sacrificio. Vivo, santo y agradable a Dios. Hasta la próxima.